En el corazón de un pequeño y pintoresco pueblo mexicano, rodeado de montañas y campos de maíz, vivía un joven llamado Alejandro. Desde su infancia, Alejandro había sentido una conexión especial con las palabras. Mientras otros niños jugaban al aire libre, él prefería perderse en las páginas de los libros, viajando a mundos lejanos y viviendo aventuras a través de las historias que leía. Su amor por la lectura lo llevó a descubrir su propio talento para la escritura, un don que cultivó en secreto, escribiendo en su diario personal cada noche antes de dormir. El pueblo donde Alejandro vivía era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas, las casas de adobe y las plazas llenas de vida contaban historias de generaciones pasadas. En el centro del pueblo se encontraba la biblioteca, un edificio antiguo con grandes ventanales y estanterías de madera que llegaban hasta el techo. Era un refugio para Alejandro, un lugar donde podía dejar volar su imaginación y encontrar inspiración en los libros que llenaban las estanterías. Un día, mientras exploraba los rincones más oscuros y polvorientos de la biblioteca, Alejandro encontró un libro que cambiaría su vida para siempre. El libro, titulado El poder de la palabra, estaba cubierto de polvo y parecía haber sido olvidado por todos. Intrigado, Alejandro lo tomó y se sentó en una esquina tranquila para leerlo. A medida que pasaba las páginas, descubrió historias de escritores que, con sus palabras, habían inspirado revoluciones, cambiado el curso de la historia y tocado los corazones de millones de personas. Cada historia resonaba profundamente en Alejandro, despertando en él un deseo ardiente de usar su talento para algo más grande que él mismo. Se dio cuenta de que las palabras tenían un poder inmenso, un poder que él también podía aprovechar para inspirar y provocar cambios en su propio mundo. Con cada página que leía, su determinación crecía, y al cerrar el libro, supo que había encontrado su propósito. Doña Carmen, la bibliotecaria del pueblo, observaba a Alejandro desde la distancia. Era una mujer sabia y amable, que había dedicado su vida a fomentar el amor por la lectura en los jóvenes del pueblo. Al ver la pasión en los ojos de Alejandro, decidió acercarse a él. «Ese libro ha estado aquí por mucho tiempo, esperando a alguien como tú para descubrirlo», le dijo con una sonrisa cálida. «Las palabras tienen el poder de cambiar el mundo, Alejandro. Nunca subestimes lo que puedes lograr con ellas». Con el apoyo de Doña Carmen, Alejandro comenzó a escribir con más fervor que nunca. Sus historias, inspiradas en las injusticias y las bellezas de su entorno, comenzaron a tomar forma. Escribía sobre la vida en el pueblo, sobre las luchas de sus habitantes y sobre los sueños que albergaban en sus corazones. Cada historia era un reflejo de su propia visión del mundo, una visión que deseaba compartir con los demás. Mariana, su amiga de la infancia, fue la primera en leer sus escritos. Mariana era una joven valiente y decidida, que soñaba con convertirse en periodista y dar voz a los que no la tenían. Al leer las historias de Alejandro, sintió una profunda conexión con sus palabras y se ofreció a ayudarlo a publicarlas en el periódico local. Juntos, comenzaron a trabajar en la difusión de sus escritos, con la esperanza de que pudieran inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias vidas. A medida que las historias de Alejandro comenzaban a circular por el pueblo, algo extraordinario sucedió. Las personas que las leían se sentían conmovidas e inspiradas a actuar. Las palabras de Alejandro resonaban en sus corazones, despertando en ellos un deseo de cambio y de mejora. Las conversaciones en las plazas y en los mercados comenzaron a girar en torno a los temas que Alejandro abordaba en sus escritos, y poco a poco, el pueblo comenzó a transformarse. Sin embargo, Alejandro sabía que su camino no sería fácil. Había fuerzas en el pueblo que preferían mantener el status quo, y no todos estaban contentos con el impacto de sus palabras. Pero con el apoyo de Mariana y Doña Carmen, y con la inspiración que había encontrado en el poder de la palabra, Alejandro estaba decidido a seguir adelante, a pesar de los desafíos que pudiera enfrentar. Así, con cada historia que escribía, Alejandro no solo descubría más sobre el mundo que lo rodeaba, sino también sobre sí mismo. Su viaje como escritor apenas comenzaba, y aunque no sabía exactamente a dónde lo llevaría, estaba seguro de una cosa: las palabras tenían el poder de cambiar el mundo, y él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que eso sucediera. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando el pequeño pueblo de México con una luz dorada que anunciaba el comienzo de un nuevo día. Alejandro, lleno de entusiasmo y determinación, se levantó temprano, ansioso por continuar su labor como escritor. Había pasado la noche anterior escribiendo sin descanso, impulsado por una chispa de inspiración que parecía no tener fin. Sus historias, que reflejaban las injusticias y las bellezas de su entorno, comenzaban a tomar forma, y cada palabra que escribía lo acercaba más a su objetivo de inspirar y provocar cambios en su comunidad. Con su cuaderno bajo el brazo, Alejandro se dirigió a la plaza del pueblo, un lugar vibrante y lleno de vida donde los habitantes se reunían para conversar, vender sus productos y compartir historias. Allí, se sentó en un banco bajo la sombra de un gran árbol,
observando a las personas que pasaban a su alrededor. Cada rostro contaba una historia, cada conversación era una fuente de inspiración, y Alejandro absorbía todo como una esponja, transformando esas experiencias en palabras que cobraban vida en las páginas de su cuaderno. Mientras escribía, Alejandro no podía evitar pensar en Mariana, su amiga de la infancia que había decidido ayudarlo a difundir sus escritos. Mariana era una joven valiente y decidida, que compartía su pasión por la justicia y la verdad. Desde que habían comenzado a trabajar juntos, Alejandro había sentido que su misión se había vuelto más clara y su propósito más fuerte. Mariana, con su energía contagiosa y su inquebrantable determinación, lo inspiraba a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Mariana, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Como aspirante a periodista, había decidido trabajar en el periódico local, un pequeño medio que luchaba por mantenerse a flote en un mundo dominado por las grandes corporaciones mediáticas. Sin embargo, Mariana estaba decidida a hacer una diferencia, y veía en las historias de Alejandro una oportunidad para dar voz a aquellos que no la tenían. Juntos, comenzaron a trabajar en la publicación de sus escritos, con la esperanza de que pudieran inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias vidas y a actuar en consecuencia. La primera historia que decidieron publicar fue un relato sobre una familia de agricultores que luchaba por sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. Alejandro había conocido a esta familia durante una de sus visitas al campo, y su historia lo había conmovido profundamente. Con sus palabras, Alejandro describió las dificultades que enfrentaban, pero también su resiliencia y su esperanza en un futuro mejor. Mariana, impresionada por la profundidad y la sensibilidad de la historia, se encargó de editarla y prepararla para su publicación. El día en que la historia fue publicada, Alejandro y Mariana esperaron ansiosos la reacción del pueblo. Sabían que no todos estarían de acuerdo con el mensaje que querían transmitir, pero estaban decididos a seguir adelante, sin importar los obstáculos que pudieran enfrentar. Para su sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Las personas que leyeron la historia se sintieron conmovidas e inspiradas, y comenzaron a hablar sobre las injusticias que enfrentaban en su propia comunidad. La historia de la familia de agricultores se convirtió en un tema de conversación en todo el pueblo, y pronto, otras personas comenzaron a acercarse a Alejandro y Mariana para compartir sus propias historias. Inspirados por el impacto de sus palabras, Alejandro y Mariana decidieron continuar su labor, escribiendo y publicando historias que reflejaran la realidad de su entorno y que inspiraran a otros a actuar. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que las historias de Alejandro ganaban popularidad, también atraían la atención de aquellos que preferían el status quo. Un grupo de poderosos empresarios del pueblo, liderados por don Ramiro, comenzó a ver en las palabras de Alejandro una amenaza a sus intereses. Don Ramiro, un hombre influyente y sin escrúpulos, utilizó sus conexiones para presionar al periódico y tratar de silenciar a Alejandro. Pero Alejandro y Mariana no se dejaron intimidar. Con el apoyo de doña Carmen, la bibliotecaria que había sido una mentora para Alejandro desde el principio, organizaron una reunión comunitaria para discutir los temas abordados en sus historias. La reunión, que tuvo lugar en la plaza del pueblo, se convirtió en un foro de debate donde los habitantes compartieron sus experiencias y buscaron soluciones colectivas. Doña Carmen, con su sabiduría y su experiencia, guió las discusiones, fortaleciendo el sentido de comunidad y demostrando que, cuando las personas se unían, podían lograr grandes cosas. Alejandro, al ver el impacto de sus palabras en la comunidad, se sintió más motivado que nunca para continuar su labor. Así, con cada historia que escribía, Alejandro no solo inspiraba a su comunidad, sino que también descubría más sobre sí mismo y sobre el poder de las palabras para cambiar el mundo. Su viaje como escritor apenas comenzaba, y aunque sabía que enfrentaría desafíos en el camino, estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de que sus palabras pudieran inspirar a otros a hacer lo mismo. El aire en el pueblo estaba cargado de una mezcla de anticipación y tensión. Las historias de Alejandro habían comenzado a resonar más allá de las fronteras del pueblo, y su mensaje de justicia y esperanza había tocado los corazones de muchos. Sin embargo, no todos estaban contentos con el impacto de sus palabras. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la resistencia de aquellos que veían en sus escritos una amenaza a sus intereses. Don Ramiro, un empresario poderoso y sin escrúpulos, lideraba un grupo de influyentes figuras del pueblo que preferían mantener el status quo. Para ellos, las palabras de Alejandro eran peligrosas, un catalizador para el cambio que podría desestabilizar su control sobre la comunidad. Decididos a silenciarlo, comenzaron a presionar al periódico local para que dejara de publicar sus historias. Alejandro, consciente de la creciente oposición, se reunió con Mariana y doña Carmen para discutir sus opciones. Sabían que enfrentaban un desafío formidable, pero también sabían que no podían rendirse. Las palabras de Alejandro habían inspirado a muchos, y no podían permitir que el miedo los detuviera.
Tenemos que encontrar una manera de seguir adelante, dijo Alejandro, su voz llena de determinación. No podemos dejar que nos silencien. Nuestras historias son importantes, y la gente necesita escucharlas. Mariana, siempre pragmática, sugirió que buscaran formas alternativas de difundir sus escritos. Podríamos considerar publicar en otros medios, propuso. Hay periódicos en pueblos cercanos que podrían estar interesados en nuestras historias. Además, podríamos utilizar las redes sociales para llegar a una audiencia más amplia. Doña Carmen, con su sabiduría habitual, los animó a no perder la esperanza. Las palabras tienen un poder que va más allá de lo que podemos imaginar, les recordó. Mientras sigamos escribiendo y compartiendo nuestras historias, siempre habrá personas dispuestas a escucharlas. Con un plan en mente, Alejandro y Mariana comenzaron a trabajar en la distribución clandestina de sus escritos. Utilizaron todos los recursos a su disposición, desde contactos en otros pueblos hasta plataformas digitales, para asegurarse de que sus historias continuaran llegando a las personas que más las necesitaban. A medida que sus escritos se difundían, Alejandro comenzó a recibir cartas y mensajes de personas de todo el país que se sentían inspiradas por sus palabras. Cada carta era un recordatorio del impacto que sus historias estaban teniendo, y le daba la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Sin embargo, la presión de don Ramiro y su grupo no disminuyó. Utilizaron sus conexiones para cerrar el periódico local, un golpe devastador para Alejandro y Mariana. Pero en lugar de rendirse, decidieron redoblar sus esfuerzos. Con la ayuda de doña Carmen, organizaron una serie de reuniones comunitarias para discutir los temas abordados en sus historias y buscar soluciones colectivas. Las reuniones, que se llevaron a cabo en la Plaza del Pueblo, se convirtieron en un foro de debate donde los habitantes compartieron sus experiencias y buscaron formas de mejorar su comunidad. Alejandro, al ver el impacto de sus palabras en la comunidad, se sintió más motivado que nunca para continuar su labor. Mientras tanto, Mariana utilizó sus habilidades periodísticas para investigar las prácticas de don Ramiro y su grupo. Descubrió una serie de irregularidades y abusos que habían pasado desapercibidos durante años, y decidió exponerlos en un artículo que publicó en un periódico de una ciudad cercana. El artículo causó un gran revuelo y atrajo la atención de las autoridades, que comenzaron a investigar las actividades de don Ramiro. A pesar de los desafíos, Alejandro y Mariana se dieron cuenta de que sus esfuerzos estaban comenzando a dar frutos. Las personas en el pueblo estaban más unidas que nunca, y el sentido de comunidad y solidaridad era palpable. Inspirados por las palabras de Alejandro, los habitantes comenzaron a organizarse para abordar los problemas que enfrentaban y buscar soluciones colectivas. El impacto de las palabras de Alejandro trascendió las fronteras del pueblo, y su mensaje de justicia y esperanza comenzó a resonar a nivel nacional. Otros escritores y periodistas, inspirados por su valentía, se unieron a la causa, creando una red de apoyo que desafiaba las estructuras de poder establecidas. A medida que el movimiento crecía, Alejandro se dio cuenta de que su viaje como escritor apenas comenzaba. Sabía que enfrentaría más desafíos en el futuro, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Mariana, doña Carmen y la comunidad que había inspirado, estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de que sus palabras pudieran continuar inspirando a otros a hacer lo mismo. Así, con cada historia que escribía, Alejandro no solo descubría más sobre el mundo que lo rodeaba, sino también sobre el poder de las palabras para cambiar el mundo. Su viaje como escritor era un testimonio del impacto que una sola voz podía tener, y estaba decidido a seguir utilizando su talento para inspirar y provocar cambios en su comunidad y más allá. El viento soplaba suavemente a través de las calles del pueblo, llevando consigo el murmullo de las conversaciones y el aroma de las flores que adornaban la plaza central. Alejandro, Mariana y doña Carmen se encontraban en el corazón de esta vibrante comunidad, preparando lo que sería una de las reuniones más importantes de sus vidas. Habían convocado a los habitantes del pueblo para discutir los temas abordados en las historias de Alejandro y buscar soluciones colectivas a los problemas que enfrentaban. La plaza, con su fuente centenaria y sus bancos de hierro forjado, se había convertido en un símbolo de unidad y resistencia. Bajo la sombra de los árboles, los habitantes del pueblo comenzaron a reunirse, trayendo consigo sillas, mantas y cestas de comida para compartir. El ambiente era de camaradería y esperanza, una sensación de que juntos podían lograr cualquier cosa. Alejandro, de pie frente a la multitud, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que esta reunión era crucial, no solo para el futuro de sus escritos, sino también para el futuro de su comunidad. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar, sus palabras resonando con claridad y convicción. Amigos, vecinos, gracias por estar aquí hoy, comenzó Alejandro, su voz firme y segura. Nos hemos reunido para hablar sobre las historias que hemos compartido, pero más importante aún,
para hablar sobre cómo podemos trabajar juntos para mejorar nuestra comunidad. A su lado, Mariana asintió con una sonrisa de apoyo. Había trabajado incansablemente para organizar la reunión, contactando a líderes comunitarios y asegurándose de que todos tuvieran la oportunidad de participar. Su compromiso con la causa era inquebrantable, y su presencia al lado de Alejandro era un recordatorio de que no estaban solos en esta lucha. Doña Carmen, con su sabiduría y experiencia, tomó la palabra a continuación. Durante años, he visto cómo este pueblo ha enfrentado desafíos y ha salido adelante, dijo, su voz suave pero llena de autoridad. Hoy, tenemos la oportunidad de unirnos y encontrar soluciones a los problemas que nos afectan a todos. Juntos, podemos hacer una diferencia. La reunión se convirtió en un foro de debate, donde los habitantes del pueblo compartieron sus experiencias y preocupaciones. Hablaron sobre la falta de oportunidades laborales, la necesidad de mejorar la educación y la importancia de proteger el medio ambiente. Cada historia era un testimonio del impacto que las palabras de Alejandro habían tenido en sus vidas, y cada voz era un recordatorio de que el cambio era posible. A medida que las discusiones avanzaban, surgieron ideas y propuestas concretas. Un grupo de jóvenes propuso la creación de un centro comunitario donde los habitantes pudieran reunirse para aprender nuevas habilidades y compartir conocimientos. Otros sugirieron la formación de cooperativas para apoyar a los agricultores locales y promover prácticas sostenibles. Alejandro, escuchando atentamente, se sintió inspirado por la creatividad y la determinación de su comunidad. Sabía que estas ideas eran solo el comienzo, pero también sabía que representaban un paso importante hacia un futuro mejor. Mientras la reunión continuaba, Alejandro y Mariana se dieron cuenta de que no estaban solos en su lucha. Otros escritores y periodistas, inspirados por su valentía, habían comenzado a unirse a la causa, creando una red de apoyo que desafiaba las estructuras de poder establecidas. Juntos, formaron un colectivo dedicado a utilizar las palabras para inspirar el cambio y promover la justicia social. El impacto de este movimiento trascendió las fronteras del pueblo, llegando a otras comunidades y ciudades. Las historias de Alejandro se convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza, y su mensaje resonó en todo el país. Las personas comenzaron a organizarse, inspiradas por el ejemplo de Alejandro y su comunidad, y a exigir cambios en sus propias comunidades. A medida que el movimiento crecía, Alejandro se dio cuenta de que su viaje como escritor apenas comenzaba. Sabía que enfrentaría más desafíos en el futuro, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Mariana, Doña Carmen y la comunidad que había inspirado, estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de que sus palabras pudieran continuar inspirando a otros a hacer lo mismo. La reunión en la plaza fue un éxito rotundo, y al final del día, Alejandro se sintió más motivado que nunca para continuar su labor. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que juntos podían lograr grandes cosas. Con cada historia que escribía, Alejandro no solo descubría más sobre el mundo que lo rodeaba, sino también sobre el poder de las palabras para cambiar el mundo. Su viaje como escritor era un testimonio del impacto que una sola voz podía tener, y estaba decidido a seguir utilizando su talento para inspirar y provocar cambios en su comunidad y más allá. Así, con el apoyo de su comunidad y la fuerza de sus palabras, Alejandro continuó su misión de inspirar y cambiar el mundo, un cuento a la vez. La noticia del cierre del periódico local cayó como un balde de agua fría sobre Alejandro y Mariana. Durante años, ese pequeño periódico había sido el vehículo a través del cual las palabras de Alejandro llegaban a la comunidad, inspirando cambios y uniendo a las personas en torno a causas comunes. Sin embargo, la presión ejercida por don Ramiro y su grupo de poderosos empresarios había sido demasiado para el editor, quien, con pesar, se vio obligado a cesar las publicaciones. Alejandro se encontraba en su pequeño estudio, rodeado de papeles y libros, reflexionando sobre el impacto de esta pérdida. Sentía una mezcla de frustración y tristeza, pero también una determinación renovada. Sabía que no podía dejar que este revés lo detuviera. Las historias que había compartido eran más importantes que nunca, y estaba decidido a encontrar una manera de seguir adelante. Mariana, siempre a su lado, se sentó junto a él, su expresión reflejando la misma mezcla de emociones. No podemos rendirnos, Alejandro, dijo con firmeza. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Tenemos que encontrar una manera de seguir compartiendo nuestras historias. Con un suspiro profundo, Alejandro asintió. Tienes razón, Mariana. No podemos dejar que nos silencien. Nuestras palabras tienen poder, y debemos encontrar una manera de seguir adelante. Con ese espíritu de resistencia, Alejandro y Mariana comenzaron a explorar nuevas formas de difundir sus escritos. Decidieron recurrir a métodos clandestinos, imprimiendo copias de las historias de Alejandro y distribuyéndolas de manera discreta entre los habitantes del pueblo.
Utilizaron contactos en pueblos cercanos para expandir su alcance, asegurándose de que sus palabras continuaran llegando a aquellos que más las necesitaban. Mientras tanto, Mariana utilizó sus habilidades periodísticas para investigar las prácticas de don Ramiro y su grupo. Descubrió una serie de irregularidades y abusos que habían pasado desapercibidos durante años, y decidió exponerlos en un artículo que publicó en un periódico de una ciudad cercana. El artículo causó un gran revuelo y atrajo la atención de las autoridades, que comenzaron a investigar las actividades de don Ramiro. A pesar de los desafíos, Alejandro y Mariana se dieron cuenta de que sus esfuerzos estaban comenzando a dar frutos. Las personas en el pueblo estaban más unidas que nunca, y el sentido de comunidad y solidaridad era palpable. Inspirados por las palabras de Alejandro, los habitantes comenzaron a organizarse para abordar los problemas que enfrentaban y buscar soluciones colectivas. El impacto de las palabras de Alejandro trascendió las fronteras del pueblo, y su mensaje de justicia y esperanza comenzó a resonar a nivel nacional. Otros escritores y periodistas, inspirados por su valentía, se unieron a la causa, creando una red de apoyo que desafiaba las estructuras de poder establecidas. A medida que el movimiento crecía, Alejandro se dio cuenta de que su viaje como escritor apenas comenzaba. Sabía que enfrentaría más desafíos en el futuro, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Mariana, doña Carmen y la comunidad que había inspirado, estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de que sus palabras pudieran continuar inspirando a otros a hacer lo mismo. Un día, mientras Alejandro revisaba sus escritos, recibió una visita inesperada. Era un joven periodista de la capital, que había escuchado sobre su historia y quería saber más sobre el movimiento que había comenzado en el pequeño pueblo. Alejandro, sorprendido pero complacido, accedió a compartir su experiencia, viendo en esta visita una oportunidad para amplificar aún más su mensaje. Durante la entrevista, Alejandro habló sobre el poder de las palabras para inspirar el cambio y la importancia de la comunidad en su lucha por la justicia. El periodista, impresionado por su pasión y determinación, prometió llevar su historia a un público más amplio, asegurando que las voces de Alejandro y su comunidad fueran escuchadas en todo el país. Con el tiempo, las historias de Alejandro comenzaron a llegar a otros pueblos y ciudades, generando un movimiento de cambio social. Inspirados por sus palabras, otros escritores y periodistas se unieron a la causa, creando una red de apoyo que desafiaba las estructuras de poder establecidas. A medida que el movimiento crecía, Alejandro se dio cuenta de que su viaje como escritor apenas comenzaba. Sabía que enfrentaría más desafíos en el futuro, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Mariana, doña Carmen y la comunidad que había inspirado, estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de que sus palabras pudieran continuar inspirando a otros a hacer lo mismo. El sacrificio de Alejandro y Mariana no fue en vano. A través de su valentía y determinación, habían logrado no solo mantener viva la llama de sus historias, sino también encender un movimiento que trascendía fronteras y unía a las personas en torno a un objetivo común, la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Así, con cada historia que escribía, Alejandro no solo descubría más sobre el mundo que lo rodeaba, sino también sobre el poder de las palabras para cambiar el mundo. Su viaje como escritor era un testimonio del impacto que una sola voz podía tener, y estaba decidido a seguir utilizando su talento para inspirar y provocar cambios en su comunidad y más allá. El amanecer trajo consigo un nuevo día lleno de posibilidades y desafíos para Alejandro y su comunidad. A pesar de los obstáculos que habían enfrentado, había una sensación palpable de esperanza y determinación en el aire. Las palabras de Alejandro, que habían sido silenciadas temporalmente por el cierre del periódico local, ahora resonaban más fuerte que nunca, encontrando nuevos caminos para llegar a las personas. Con el apoyo de Mariana y la red de escritores y periodistas que se había formado, Alejandro comenzó a explorar nuevas formas de compartir sus historias. Decidieron utilizar las plataformas digitales para difundir su mensaje, creando un blog y perfiles en redes sociales donde publicaban sus escritos y artículos. Esta estrategia no solo les permitió llegar a un público más amplio, sino que también les brindó la oportunidad de interactuar directamente con sus lectores, fomentando un sentido de comunidad y participación activa. El impacto de esta nueva estrategia fue inmediato. Las historias de Alejandro comenzaron a ser compartidas y comentadas por personas de todo el país, generando un diálogo nacional sobre los temas que abordaban. Las palabras de Alejandro, llenas de pasión y verdad, inspiraron a otros a reflexionar sobre sus propias vidas y a tomar medidas para mejorar sus comunidades. Mientras tanto, Mariana continuó su labor de investigación, exponiendo las injusticias y abusos que habían sido ignorados durante tanto tiempo. Sus artículos, publicados en medios de comunicación de mayor alcance, atrajeron la atención de las autoridades y del público en general, generando una presión creciente sobre don Ramiro y su grupo de empresarios. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Inspirados por el ejemplo de Alejandro y Mariana,
los habitantes del pueblo comenzaron a organizarse para abordar los problemas que enfrentaban. Se formaron comités para mejorar la educación, proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo económico local. Cada iniciativa era un testimonio del poder de las palabras para inspirar el cambio y unir a las personas en torno a un objetivo común. Un día, mientras Alejandro revisaba los comentarios en su blog, recibió un mensaje de un joven escritor de una ciudad lejana. El mensaje decía: «Tus palabras me han inspirado a contar mi propia historia y a luchar por lo que creo. Gracias por mostrarme que el cambio es posible». Alejandro, conmovido por el mensaje, se dio cuenta de que su trabajo estaba teniendo un impacto mucho mayor de lo que había imaginado. Con el tiempo, el movimiento que había comenzado en el pequeño pueblo de Alejandro se extendió a otras comunidades, generando un efecto dominó de cambio social. Otros escritores y periodistas, inspirados por su valentía y determinación, se unieron a la causa, creando una red de apoyo que desafiaba las estructuras de poder establecidas. A medida que el movimiento crecía, Alejandro se dio cuenta de que su viaje como escritor apenas comenzaba. Sabía que enfrentaría más desafíos en el futuro, pero también sabía que no estaba solo. Con el apoyo de Mariana, Doña Carmen y la comunidad que había inspirado, estaba decidido a seguir adelante, con la esperanza de que sus palabras pudieran continuar inspirando a otros a hacer lo mismo. El resurgimiento de las palabras de Alejandro no solo transformó su comunidad, sino que también dejó un legado duradero de resistencia y esperanza. A través de su talento y determinación, Alejandro había demostrado que las palabras tienen el poder de cambiar el mundo, y estaba decidido a seguir utilizando su talento para inspirar y provocar cambios en su comunidad y más allá. Un día, mientras Alejandro caminaba por la plaza del pueblo, se encontró con Doña Carmen, quien lo saludó con una sonrisa cálida. «Estoy tan orgullosa de ti, Alejandro», dijo, su voz llena de emoción. «Has logrado más de lo que jamás imaginé, y sé que seguirás haciendo grandes cosas». Alejandro, conmovido por sus palabras, respondió: «No podría haberlo hecho sin ti, Doña Carmen. Tus enseñanzas y tu apoyo han sido fundamentales en mi viaje. Gracias por creer en mí». Con cada historia que escribía, Alejandro no solo descubría más sobre el mundo que lo rodeaba, sino también sobre el poder de las palabras para cambiar el mundo. Su viaje como escritor era un testimonio del impacto que una sola voz podía tener, y estaba decidido a seguir utilizando su talento para inspirar y provocar cambios en su comunidad y más allá. Así, con el apoyo de su comunidad y la fuerza de sus palabras, Alejandro continuó su misión de inspirar y cambiar el mundo, un cuento a la vez. El sol se alzaba sobre el horizonte, bañando el pueblo con una luz dorada que parecía simbolizar el renacimiento de una comunidad que había encontrado su voz. Alejandro, al mirar por la ventana de su estudio, sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Las palabras que había compartido no solo habían inspirado a su pueblo, sino que también habían desencadenado una ola de cambios que se extendía más allá de lo que él había imaginado. El impacto de sus historias había llegado a oídos de líderes comunitarios, activistas y periodistas de todo el país, quienes veían en Alejandro un ejemplo de cómo una sola voz podía desafiar el status quo y promover la justicia social. Inspirados por su valentía, comenzaron a replicar sus esfuerzos en sus propias comunidades, creando un movimiento nacional que abogaba por la equidad, la transparencia y el empoderamiento de las voces marginadas. Mientras tanto, Mariana continuaba su labor incansable de investigación y denuncia. Sus artículos, ahora publicados en medios de comunicación de gran alcance, no solo exponían las prácticas corruptas de don Ramiro y su grupo, sino que también destacaban las historias de resistencia y resiliencia de las personas comunes que luchaban por un cambio positivo. Cada historia que contaba era un testimonio del poder de la verdad para iluminar la oscuridad y provocar la transformación. El creciente escrutinio público y la presión mediática finalmente obligaron a las autoridades a tomar medidas. Se iniciaron investigaciones formales sobre las actividades de don Ramiro, y varios de sus asociados fueron arrestados por corrupción y abuso de poder. Este giro de los acontecimientos fue un triunfo no solo para Alejandro y Mariana, sino para toda la comunidad, que había demostrado que la justicia era posible cuando las personas se unían en torno a un objetivo común. Con el tiempo, el pueblo de Alejandro se convirtió en un símbolo de resistencia y cambio. Las iniciativas comunitarias que habían surgido a raíz de sus historias comenzaron a dar frutos, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y fortaleciendo el tejido social. La educación, antes descuidada, se transformó en una prioridad, con nuevos programas y recursos que empoderaban a los jóvenes para convertirse en agentes de cambio en sus propias vidas. El medio ambiente, que había sido explotado sin consideración, ahora era protegido y valorado como un recurso vital para el bienestar de la comunidad. Se implementaron prácticas sostenibles y se promovió la conciencia ambiental, asegurando que las generaciones futuras pudieran disfrutar de un entorno saludable y próspero. El desarrollo económico, impulsado por la colaboración y la innovación, floreció en el pueblo.
Los pequeños negocios prosperaron, y se fomentó el emprendimiento local, creando oportunidades de empleo y mejorando la calidad de vida de los habitantes. Cada logro era un testimonio del poder de las palabras de Alejandro para inspirar el cambio y unir a las personas en torno a un objetivo común. A medida que el movimiento crecía, Alejandro fue invitado a hablar en conferencias y eventos en todo el país, compartiendo su historia y su visión de un mundo más justo y equitativo. En cada presentación, enfatizaba la importancia de la comunidad y la colaboración, recordando a su audiencia que el cambio era posible cuando las personas se unían en torno a un objetivo común. Un día, mientras Alejandro se preparaba para una de estas presentaciones, recibió una carta de un joven escritor que había asistido a una de sus charlas. La carta decía: «Tus palabras me han inspirado a contar mi propia historia y a luchar por lo que creo. Gracias por mostrarme que el cambio es posible». Alejandro, conmovido por el mensaje, se dio cuenta de que su trabajo estaba teniendo un impacto mucho mayor de lo que había imaginado. Con cada historia que escribía, Alejandro no solo descubría más sobre el mundo que lo rodeaba, sino también sobre el poder de las palabras para cambiar el mundo. Su viaje como escritor era un testimonio del impacto que una sola voz podía tener, y estaba decidido a seguir utilizando su talento para inspirar y provocar cambios en su comunidad y más allá. El resurgimiento de las palabras de Alejandro no solo transformó su comunidad, sino que también dejó un legado duradero de resistencia y esperanza. A través de su talento y determinación, Alejandro había demostrado que las palabras tienen el poder de cambiar el mundo, y estaba decidido a seguir utilizando su talento para inspirar y provocar cambios en su comunidad y más allá. Así, con el apoyo de su comunidad y la fuerza de sus palabras, Alejandro continuó su misión de inspirar y cambiar el mundo, un cuento a la vez. Su historia era un recordatorio de que, aunque el camino hacia la justicia y la equidad podía ser desafiante, era un viaje que valía la pena emprender, y que cada paso dado en la dirección correcta era un paso hacia un futuro mejor para todos. El viento soplaba suavemente a través de los campos que rodeaban el pueblo, llevando consigo el aroma de la tierra y el sonido de las risas de los niños que jugaban en la plaza. Alejandro, sentado en un banco bajo la sombra de un árbol, observaba con satisfacción el bullicio de la vida cotidiana que se desarrollaba a su alrededor. Había pasado mucho tiempo desde que comenzó su viaje como escritor, y el impacto de sus palabras había dejado una huella indeleble en su comunidad y más allá. El pueblo, una vez silenciado por el miedo y la opresión, ahora era un faro de esperanza y cambio. Las historias de Alejandro habían inspirado a sus habitantes a tomar el control de sus vidas y trabajar juntos para construir un futuro mejor. Cada rincón del pueblo reflejaba el espíritu de colaboración y resiliencia que había surgido a raíz de sus escritos. La plaza, que antes era un lugar de paso, se había transformado en un centro vibrante de actividad comunitaria. Los mercados locales prosperaban, ofreciendo productos frescos y artesanías hechas a mano, mientras que los cafés y restaurantes al aire libre se llenaban de conversaciones animadas y risas. Los murales que adornaban las paredes de los edificios contaban historias de lucha y triunfo, recordando a todos el poder de la unidad y la determinación. Alejandro, con su cuaderno en mano, reflexionaba sobre el camino que lo había llevado hasta aquí. Recordaba los momentos de duda y desafío, las noches en vela escribiendo y reescribiendo sus historias, y el apoyo inquebrantable de sus amigos y mentores. Doña Carmen, quien había sido su guía desde el principio, ahora disfrutaba de su jubilación, viendo con orgullo cómo sus enseñanzas habían florecido en sus pupilos. Mariana, por su parte, había alcanzado el reconocimiento nacional como periodista, utilizando su plataforma para seguir luchando por la verdad y la justicia. Sus investigaciones habían llevado a cambios significativos en políticas y prácticas, y su compromiso con la integridad periodística la había convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes aspirantes a periodistas. El impacto de Alejandro y Mariana no se limitaba a su pueblo. Sus esfuerzos habían inspirado a comunidades de todo el país a seguir su ejemplo, creando una red de apoyo y colaboración que trascendía fronteras. Escritores, activistas y líderes comunitarios se unieron para compartir recursos, ideas y estrategias, fortaleciendo el movimiento por el cambio social. Un día, mientras Alejandro caminaba por la plaza, fue abordado por un grupo de estudiantes de una escuela cercana. ¿Eres el señor Alejandro, el escritor?, preguntó uno de ellos con entusiasmo. Alejandro sonrió y asintió, sorprendido por el reconocimiento. Los estudiantes, emocionados, le contaron cómo sus historias los habían inspirado a escribir sus propios cuentos y a involucrarse en proyectos comunitarios. Conmovido por su entusiasmo, Alejandro se ofreció a visitar su escuela y hablar con ellos sobre el poder de la escritura y la importancia de contar sus propias historias. La visita fue un éxito rotundo, y Alejandro se sintió revitalizado por la energía y la creatividad de los jóvenes. Ver su pasión y determinación le recordó por qué había comenzado a escribir en primer lugar. A medida que el tiempo pasaba, Alejandro continuó escribiendo, explorando nuevas formas de contar historias y llegar a diferentes audiencias.
Sus libros, que ahora se publicaban a nivel nacional, abordaban una amplia gama de temas, desde la justicia social hasta la belleza de la vida cotidiana. Cada historia era un reflejo de su compromiso con la verdad y su deseo de inspirar a otros a ver el mundo con nuevos ojos. El legado de Alejandro no solo se medía en palabras escritas, sino en las vidas que había tocado y las comunidades que había ayudado a transformar. Su historia era un recordatorio de que el cambio era posible, incluso en las circunstancias más difíciles, y que cada persona tenía el poder de hacer una diferencia. Un día, mientras Alejandro revisaba su correspondencia, encontró una carta de un joven escritor de otro país. La carta decía: «Tus palabras me han inspirado a contar mi propia historia y a luchar por lo que creo. Gracias por mostrarme que el cambio es posible». Alejandro, conmovido por el mensaje, se dio cuenta de que su trabajo estaba teniendo un impacto mucho mayor de lo que había imaginado. Con cada historia que escribía, Alejandro no solo descubría más sobre el mundo que lo rodeaba, sino también sobre el poder de las palabras para cambiar el mundo. Su viaje como escritor era un testimonio del impacto que una sola voz podía tener, y estaba decidido a seguir utilizando su talento para inspirar y provocar cambios en su comunidad y más allá. Así, con el apoyo de su comunidad y la fuerza de sus palabras, Alejandro continuó su misión de inspirar y cambiar el mundo, un cuento a la vez. Su historia era un recordatorio de que, aunque el camino hacia la justicia y la equidad podía ser desafiante, era un viaje que valía la pena emprender, y que cada paso dado en la dirección correcta era un paso hacia un futuro mejor para todos.